Estamos entrando a la semana 4 de Textos y Visiones del Mundo, módulo 4, eh, semana de integración. Y me alegra mucho estar esta tarde para terminar o culminar lo que corresponde a este módulo y ayudarlos con una de las partes fundamentales y probablemente la más importante de todo el módulo, que es el proyecto integrador. No solo porque tiene la mayor cantidad de texto, de valor, perdón, sino porque alberga muchos de los conocimientos que ustedes deberían tener en general, ¿no? Entonces, eh, parte de eso se va a desarrollar un poquito y se va a desarrollar otra parte el próximo viernes. Eh, Hay varias cosas que compartirles, pero en particular que ustedes no tengan dudas y explicar de manera clara a qué me refiero con el proyecto integrador y cuáles son aquellas cosas que ustedes podrían no hacer que alterarían el rumbo de su calificación, ¿no? Entonces, bueno, primero voy a comenzar mostrándoles los porcentajes de calificación, aunque me parece que esos ya los tienen, eh, que son las actividades y la evaluación, y ahí vienen en particular, ahí está, lo estaba haciendo más grande, listo. En particular, cómo se está calificando este texto, ¿no? Eh, Ahí dejamos como a la vista cómo se está calificando y vean, observen cómo hay un 30% del proyecto integrador, entonces bastante importante. Eh, si ustedes entregaron todo, técnicamente obtendrían una calificación aprobatoria antes de esta semana 4, o sea, ya habrían pasado la materia. Bueno, no exactamente, perdón. Sí entraron a las actividades en plataformas, sí contestaron el foro aprendiendo todos los días, sí están muy cerca de aprobar, pero no habrían aprobado todavía. Entonces, pues eso creo que esa parte sí va a ser importante, sobre todo considerando cuál es el valor del foro de integración. Pues es 40% casi, 38% entre el foro y la semana y la cuestión de integración. Entonces, pues creo que sí es parte, o sea, sí es muy importante la forma en que ustedes hagan este foro de integración, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy a hacer hoy es explicarles a grandes rasgos qué es lo que va a suceder esta semana. Como verán, hay muchísimo material, pero ese material pues se supone que no tendría que leerlo porque está, ya lo han leído en semanas anteriores, ¿no? Esta es la sesión número 7, 7 de 8 de, repito, Textos y Visiones del Mundo. Buena tarde, Ariadna, de Textos y Visiones del Mundo, semana de integración, semana número 4. Tenemos ahí, por ejemplo, el propósito, la explicación de contenidos generales, que ahí realmente no me voy a detener mucho, porque ustedes ya los contenidos generales ya los he explicado semana con semana en semanas anteriores. Entonces, realmente me tendré muy poco y a cosas que tienen que revisar puntualmente. Viene ahí la dinámica de trabajo y ejercicios y puntaje extra. Después viene el proyecto integrador, el foro de integración de la semana número 4, elementos de plagio que también existen y se dan en el eh, proyecto integrador. Y después revisión de trabajos de generaciones anteriores. Les voy a mostrar dos ejemplos de generaciones anteriores para que vean cómo se podría hacer el proyecto integrador y cuáles son las cosas que sí se harían y cuáles son aquellas cosas que no se harían, ¿no? Entonces, bueno, viene ahí las preguntas del público, eh, que son ustedes, las dudas generales que puedan presentarse y la preparación para la acción del viernes. Entonces, eso también. Vamos a comenzar, bueno, primero con los contenidos generales, que es los que están viendo en la pantalla. Hay un montón de material, hay muchísimo material esta semana, pero lo que único que debe reconfortarles, si han venido siguiendo, han seguido la secuencia hasta ahora, es que
todo el material ya debió haberse leído. Hay un par de materiales nuevos, que es la parte inferior, lo que está en verde, producción de textos, cómo hacer una historieta y cómo usar Pinkston, que ahorita los vamos a ver también. Eso les va a ayudar muchísimo. Yo propongo también un ejercicio con Canva, que es una donde hago todas mis presentaciones. Todas las que han visto están hechas en Canva y pues es bastante amigable y tiene algunos esquemas de cómics o de historieta. Y también si a ustedes les con el correo electrónico de la eh, con el correo electrónico del Prepa en línea CEP hay un convenio con Canva y entonces ustedes pueden acceder a contenidos que en una cuenta normal no habrían sucedido o no podrían observarlos o descargarlos y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que tienen que considerar es que este es un resumen de todas las fechas, todas las semanas anteriores. Por lo tanto, em, yo creería que ustedes pueden em, pues, no sé, como considerar un poco más fácil esta parte porque no tienen que leer demasiado. Si ya lo leyeron, si ya hicieron el trabajo, pues ya no tienen que leer de nuevo. Si no han leído todos los textos, si quieren hacer su proyecto integrador como lo voy a explicar, me parece que sí tendrían que leer muchos más textos, ¿no? Entonces, bueno, esa parte sí creo que sí ayuda mucho. Ahí tenemos cosas desde la lectura, que es el primero que aparece en la izquierda. Y es el de la semana número uno, y luego la semana número 2, y luego semana número 3, que es literatura en internet, y experiencias estéticas, perdón, que es lo que vimos la semana pasada. Entonces tenemos 1 y 2, 3 muy bien diferenciadas, semanas uno, 2 y 3, repito, bien distinguidas, bien distintas, una entre sí, una entre la otra. Y después la semana 4, que repites producción de textos, cómo hacer una historieta y cómo usar Pinkston. Vamos a ponerlas. Lo de usar Pinkston, en realidad, el problema de Pinkston es que les va a cobrar. Perdón. Pinkston los deja trabajar libremente y al final, cuando quieren descargar el trabajo, les cobra. Ese es el inconveniente que yo veo en ese aspecto, ¿no? Eh, entonces, me parece que lo más usual, lo más fácil para resolver esto es que ustedes antes de descargarlo le tomen fotos y luego ya hagan una presentación con esas fotos. Eso sí es válido. También lo pueden hacer en Canva, que ese sí se puede descargar libremente y gratis, o lo pueden hacer en PowerPoint o en presentaciones de Google. Cualquiera de esos cualquiera de esos es válido, ¿no? Entonces vamos a ver las diferentes opciones. Pero, pues sí, considerando esto, tenemos que revisar muchos aspectos. Vamos a ver primero cómo se hace una historieta. Vamos a ver los dos videos. Qué es el material nuevo que tienen. Y nos dice, como parte del proyecto integrador, deberás elaborar una historieta para compartir tu experiencia durante el módulo 4. La historieta es un subgénero de la narrativa y uno de los principales recursos comunicativos de la humanidad que se utiliza para muy variados propósitos. Esto se debe a que las historietas son narraciones gráficas en las que se cuentan historias mediante dibujos y texto. Para que logres crear tu historieta es importante que conozcas algunas de ellas y sepas cómo funcionan. Revisa el siguiente video y presta atención a los elementos gráficos que las caracterizan. Dice, para completar la información sobre los elementos gráficos y visuales, mira este video. Aquí le voy a pedir a Ariadna que observe el video, ahorita que lo ponga, y que comente en el chat un resumen sobre el mismo. Hola, soy el profesor Luis Alberto Calderón del curso de Fundamentos Visuales y en esta ocasión quiero hablarte sobre algo muy importante, que es la historieta. La historieta o cómic son una serie de dibujos que constituyen un relato con o sin texto, en donde cada cuadro está relacionado con el siguiente y el anterior. Los relatos que emplea la historieta pueden ser cómico, dramático, fantástico, policíaco, de aventura, etc., con texto o sin él. Puede ser también un fragmento o papel digital o bien constituir simplemente una tira en la prensa, en una página completa o en una revista o en un libro. La historieta, como sabemos, forma parte de las revistas, de los diarios y del amplio espectro de la comunicación por diversos medios.
También hoy los diarios se apoyan en otra técnica gráfica que es la conocida como infografía, que sirve para dar una versión más pedagógica utilizando la gráfica para explicar algunos sucesos o hechos noticiosos. Podemos decir que la historieta es una manifestación de comunicación que demanda de un conocimiento y técnica a veces muy útil y pedagógica para explicar temas tabú o difíciles de desarrollar. Al dialogar de los antecedentes de la historieta, de sus antecesores, es inevitable nombrar a los antiguos egipcios que representaban muchos de sus mitos en dibujos y jeroglíficos que realizaban sobre hojas de papiro y además hacían murales en forma de tira, que incluían imagen y texto. Incluso también podríamos irnos un poco más atrás y mencionar a las primitivas pinturas rupestres en estos antecedentes. No obstante, la historia del cómic se relaciona más correctamente con la de la imprenta y la caricatura. La historieta, que nace casi al mismo tiempo que el cine, pronto desarrollará un particular lenguaje icónico. Las primitivas viñetas, todas del mismo tamaño y con los textos al pie tímidamente incluidos en el dibujo, serán sustituidas por viñetas de diferentes tamaños y situación. Los textos incluirán casi desde el principio en globos o bocadillos. El uso de onomatopeyas es algo muy importante y van escritas con grandes letras, también se harán presentes con ciertos símbolos ya universalmente conocidos y aceptados, como por ejemplo una sierra cortando un tronco para indicar sueño o una bombilla que se enciende para aclarar que el personaje ha tenido una idea. Tiene un alcance comunicativo que difícilmente se puede conseguir con otro medio de expresión. Veamos también algunos aspectos y características de la historieta. Respecto a lo gráfico, podemos decir que las historietas pueden abarcar muchos temas, pero su característica principal es que se encuentran relatadas exclusivamente con imágenes y los textos se colocaban para complementar las imágenes casi al pie, ¿no? Y los textos de las historietas, como les decía, complementan las imágenes y se limitan, ojo, a decir todo aquello que no se puede deducir de las imágenes, pues en estos géneros se puede entender la línea de la historia mediante imágenes e incluso puede ser vista por personajes, por personas iletradas y entender toda la idea a transmitir. Si mencionamos los géneros en los que incursionó la historieta, hasta este momento casi han abarcado todos, ¿no? Pero destacan algunos. Las aventuras, guerra, ciencia ficción, aviones, robots, amor, drama, cómicos, deportes, fantásticos, históricos, policíacos, de investigación, etc. El texto se escribe en lugares específicos, diciendo lo que piensan los personajes y explica lo que hacen. Puede encontrarse en un cuadro en la parte superior, inferior o en los bocadillos. La onomatopeya es la escritura de los ruidos o quejidos que realizan los personajes. Los aplican tanto en cosas como en los mismos personajes, abarcando desde artículos rotos, por ejemplo como vasos, vidrios, etc., y avanzando hacia otros criterios. Los cuadros y viñetas son cuadros o recuadros que encierran una serie de imágenes separadas previamente y en estos se encuadran un fragmento completo de la historia en varias imágenes. Los dibujos representan los hechos que deben apreciarse por el lector y para aquellos que lo miran expresan con sus figuras las acciones descritas en los bocadillos. El bocadillo es un círculo o figura en la que se escribe el texto, ya sea el que piensa o el que dice el personaje. El autor de un cómic organiza la historia que quiere contar distribuyéndola en una serie de espacios o recuadros llamados viñetas. El texto escrito suele ir encerrado en lo que conocemos como globo o bocadillo, que sirve para integrar en la viñeta el discurso o pensamiento de los personajes y el texto del narrador. La forma de los bocadillos depende de la intencionalidad del contenido. Para concluir, podemos decir que la historieta son narraciones de contenido variado en las que se emplea básicamente dibujos y textos escritos. Los dibujos representan a diversos seres o personajes, los cuales se estructuran en escenas y los textos son palabras explicativas que sirven para orientar al lector. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos pronto en clase. Gracias.
Bueno, lo que quiero que consideren en este caso es que debe haber un equilibrio entre la historieta, el texto, que no esté sobrecargado y también que tenga un equilibrio con los dibujos. Es decir, una de las cosas que hacen sus compañeros de otras generaciones es sobrecargar de información el texto, pensando que si no ponen suficiente información, el texto va a ser corregido negativamente. Yo solo les digo que no, que deben buscar un equilibrio en el cual los diálogos que tenga, sean creíbles y no parezcan forzados, y en la medida de lo posible coloque un poco de información. Ariadna está haciendo el resumen, y es las historias de los antiguos egipcios fueron hechas en papiro y hoy día son impresas. Deben ir conectadas con las siguientes imágenes con varios elementos como viñetas, bocadillos, cuadros y onomatopeyas. Pueden ser con varios temas y son imágenes con su texto como complemento. Muy bien. Las onomatopeyas son importantes porque casi no las practicamos, es decir, casi no escucho que ustedes las escriban y no he visto en otras generaciones que así sea, ¿no? Entonces, me parece a mí que es algo que tienen que practicar. Las onomatopeyas son bien importantes. Y para concluir, vamos a ver esta parte también de la historieta, que es el material nuevo que se ha puesto sobre historietas. Y aquí viene una explicación un poco más detallada sobre lo que tiene que ver con la narración. Aquí veníamos un poco más como de dibujos, y acá vamos a ver un poco más de narración, ¿no? Aquí también, pues, bueno, antes de esto podemos ver una infografía, por ejemplo, que les ayuda a estudiar. Define el tema que abordarás, escribe el argumento, unas cuantas líneas, explica de qué va a tratar, determina características de los personajes, el tiempo, el ambiente, estructura general. Esta es una planeación, deberían hacer una planeación del cómic, porque eso evitaría, por ejemplo, como les dije, que cometerían el error de poner demasiada información en el texto y que lo sobrecarguen y no haya un equilibrio entre lo visual, que sería la parte de los dibujos o las imágenes, los personajes, y lo que dicen. Entonces, si él solamente pone qué es un cuento, qué es una novela y dos puntos, entonces realmente nadie habla así. La idea es que más o menos trate de ser lo más cercano a un habla real. Y viene un boceto de la secuencia de imágenes antes de trabajar en la computadora y manos a la obra, ¿no? Entonces viene aquí un poco eso, viene aquí un poco de crear un cómic en PowerPoint para niños, también eso puede hacer en PowerPoint, y vienen bibliografías o fuentes de consulta de referencia al final, tal como ustedes lo tienen que hacer. Ahorita voy a explicar un poco eso, pero también tienen que poner fuentes de referencia en el cómic. Ya les voy a decir dónde, pero primero vamos con las narraciones e historietas. ¿Cómo hacer una historieta? La historieta es una tira de imágenes, acompañada o no de texto, que usa ilustraciones y viñetas para comunicar una historia. La función de la historieta es informar, reflejar una problemática social, hacer publicidad, entretener o educar. La característica de la historieta es que es un relato visualizado con una estructura narrativa que puede hablar de cualquier tema. Antes de hacer tu historieta, necesitas saber cuáles son sus elementos. El personaje. Tu personaje protagonista debe tener un ideal y una filosofía de vida a través de la cual nos muestre su mundo. La expresión son las características fisionómicas que hacen único a tu personaje. Hay diferentes planos en las historietas. El plano detalle nos muestra un detalle, así como su nombre lo indica, de la expresión. El primer plano muestra los rostros, sirve para expresar sentimientos y emociones. El plano medio muestra a los personajes al nivel de la cintura. El plano americano nos muestra a los personajes hasta las rodillas. El plano general nos muestra un escenario del lugar en donde se desarrolla tu historia. La composición es el equilibrio entre los diferentes elementos que integran tu historieta. La iluminación va a permitir que exista dinamismo en las imágenes.
El color sugiere emociones y sentimientos, como en este caso el color rojo nos muestra la sangre, la muerte, el dolor. Las figuras cinéticas crean sensación de movimiento, son esas nubecitas o las estrellitas que vemos en los cómics. Los globos nos indican la manera en la que habla tu personaje, si es un susurro, un grito, o si está llorando, pensando o conversando con alguien a la vez. La tipografía son las letras utilizadas en la historieta. Ahora sí, estás listo para hacer tu historieta. Solamente necesitas lápiz, papel y una cabeza llena de ideas. Elige un tema, haz una historia, desarrolla los bocetos, corrige y publica. También aquí les voy a pedir que me ayuden contestando un resumen pequeño del video para que ellos puedan tomar en cuenta su participación. Entonces, bueno, aquí nos habla de cuestiones más específicas, de algunas herramientas y cómo se llaman las herramientas. Y para eso pues, es muy útil saber con un plano medio, un plano completo, para que dependiendo de lo que queramos decir, pues es el tipo de dibujo que voy a realizar o de imagen que voy a realizar. Ahorita que les muestre eso, casi todos son planos abiertos, pero de todos modos eso no impide que puedan ver en algún plano, un solo momento. Eh, cuando, como les dije, aquí está esto solo lo estoy haciendo ahorita porque los personajes, es el material nuevo. Entonces, aquí por eso estoy poniendo estos videos. En este de informática para niños es como hacer un cómic en PowerPoint. Si ustedes no quieren acceder a Pinkston y tampoco a Canva, que es lo que les voy a poner yo, también lo que pueden hacer es hacerlo en PowerPoint. Creo que es muy similar a lo que harían ustedes también en su cuenta de Google o en la de la escuela. También se puede hacer a través de Drive y documentos de Google. Puedes elaborar cómics así de presentaciones de Google. Entonces creo que eso es lo que sugeriría que hicieran por ahora. Y voy a poner para finalizar este video y luego ahora sí vamos a ir entrada con la explicación concreta de el proyecto integrador, la historieta. Bien, vamos a hacer un cómic con PowerPoint. Vamos a ver, bueno, si no sabéis dónde tenéis PowerPoint en vuestro ordenador, seguramente lo tendréis en el botón de inicio y en todas las aplicaciones o todos los programas, y tendréis que buscar Microsoft Office, porque PowerPoint pertenece al paquete de Microsoft Office, al igual que Word, al igual que Excel, Access, etc. Bien, abriremos PowerPoint y, como veis, tengo una diapositiva en blanco. Lo primero que tenemos que hacer es ponerle un título, y para ponerle un título nos tendremos que ir a la pestañita que tenemos aquí de insertar y nos vamos a ir a WordArt. En WordArt elegimos el tipo de letra que queremos y escribimos. Vosotros escribid lo que queráis, ¿eh? Vale, yo he puesto mi cómic. Ahora quiero cambiarlo de letra porque esta letra hace muy seria. Entonces, para cambiar de letra, tengo que primero seleccionarlo. Para seleccionar, o bien desde el final y arrastramos, o bien desde el principio y arrastramos, o bien simplemente 2 clics seguidos y se selecciona. Una vez está seleccionado el texto, nos vamos a ir a la pestañita de inicio y aquí, en esta barrita, vamos a cambiarle la letra. ¿Que lo queremos más grande? Una vez seleccionado, aquí al lado donde hemos cambiado la letra, vamos a ponerla más grande. Por ejemplo. Bien, pues ahora vamos a ir con las viñetas. Para hacer las viñetas tenemos que ir a la pestaña de insertar y nos vamos a ir a la opción de formas y vamos a escoger un rectángulo. Pulsamos y arrastramos. Como veis, el rectángulo me lo ha puesto de color, pero yo lo quiero en blanco. Si quiero cambiar el color,
me voy a ir aquí a la opción de formato y pulsamos en relleno de la forma. Y en relleno de la forma ponemos color blanco, contorno, color negro. Y además quiero que el contorno, la línea sea más gruesa. Pues volvemos a pulsar en contorno de forma y pulsamos en grosor. Y aquí le ponemos el grosor que queramos. Ya tenemos una viñeta. Ahora vamos a introducir una imagen. Para introducir una imagen tenemos que irnos al menú de insertar, imágenes que previamente tendremos descargadas de internet, esto ya lo sabemos hacer, y guardaremos. Como es muy grande la imagen, voy a hacerla más pequeñita. Para hacerla más pequeñita, en estos puntitos redonditos que tenemos en la esquinita, pues vamos a reducir. Ahora quiero ponerle otra forma, una forma de cómic. Para eso me tengo que ir al menú insertar, formas, y voy a ponerle un POW. Voy a ponerle un POW aquí. Ahí, por ejemplo. Como no quiero este color, vuelvo a cambiar el relleno, vuelvo a cambiar el contorno, voy a hacerlo más grueso. ¿Vale? Y ahora voy a escribir con WordArt. Pulsamos en insertar, nos vamos aquí al WordArt y vamos a elegir. Voy a poner como esta letra no me gusta porque es muy seria para un POW, pues vamos a elegir la letra. ¿Cómo? Acordaros, tenemos que seleccionar, si no nos la va a cambiar. Pulsamos 2 veces sobre la letra y nos vamos a ir a la pestaña de inicio y aquí cambiamos el tipo de letra y aquí si queremos cambiar el tamaño también lo podemos cambiar. Y ahora no me gusta que esté recto, voy a girarlo. ¿Veis que aquí hay una flechita? Vamos a girar un poquito. Ahí. Esto se nos quedaría así. ¿Quiero volver a introducir otra viñeta? Pues nos vamos a la pestaña de insertar, nos volvemos a ir a las formas, escogemos otro rectángulo y volvemos a hacer. Como no lo queremos de este color, pues nos vamos a ir al relleno, contorno y el grosor del contorno. Ahí. Introducimos una imagen, pues nos vamos a ir a insertar, imagen, y introducimos otra imagen, por ejemplo. ¿Que quiero introducir otro, no sé, un bocadillo para que hable? Un bocadillo cómic. Pues insertar, formas, y vamos a ponerle un bocadillo de estos para que podamos escribir. ¿Que no lo queremos azul? Pues nada, relleno de la forma, de color blanco, contorno negro, y vamos a ponerle un grosor. Para poder escribir dentro del bocadillo, aquí sí que tenéis que pulsar el botón derecho del ratón y modificar texto. ¿Veis cómo al hacer esto, esta acción, se pone el cursor? Aquí ya podemos escribir. A mí no me escribe nada porque tengo la letra en blanco. ¿Qué debo hacer? ¿Veis que el cursor está aquí al final? Pulso y arrastro y le pongo negro. Bueno, y así podéis introducir 2 viñetas más, bueno, y hacer todo lo que queráis con estos pasos sencillos. Espero que os divertáis y espero que os guste. Bueno, ya tenemos 3 pasos más sobre cómo hacer una historieta y cuáles son los elementos principales para hacer una historieta, ¿no? Esos son lo que podía explicarles en ese sentido. Y ahora sí entremos directamente al proyecto integrador. Permítanme. Es importante que antes de eso vean esta pantalla y tomen nota al respecto. No se trata solamente de hacer un cómic con sus experiencias en el módulo. Esas son importantes, pero no son lo único. Es decir, si solo compartes tu opinión, va a estar incompleto y la calificación es demasiado grande en este módulo como para que se den el lujo de no completar pasos. Entonces, ojo con estas recomendaciones. Enfócate en tu experiencia, enfocarse en tu experiencia durante el módulo y algunos temas. Lo puse en mayúsculas, contrario a las reglas de la etiqueta, lo confieso, porque es muy importante. Algunos solo ponen de su experiencia en el módulo o inventan una historia determinada y eso hace que no cumplan ese requisito. El requisito básico es
contar tu experiencia en el módulo y también desarrollar alguno de los temas que están en el texto. Por eso por eso están todos los temas o muchos de los temas están en el contenido de la plataforma, justamente porque es necesario e indispensable que ustedes desarrollen algún tema, puede ser uno o puede ser más de un tema. Entonces, pues, les aviso para que no se sorprendan, porque dice claramente, ahorita les voy a enseñar el fragmento donde dice, no olvides incluir aspectos como, y vienen algunos temas que a ustedes debería importarles y pueden tomar nota hoy. Requisito también, mínimo 9 viñetas, máximo 20. Ella mostró en el último video, mostró una viñeta. Es solo una, en ese caso es solo una, pero pues ustedes ahorita lo vamos a ver también con Canva. Ustedes pueden mostrar más de una viñeta, o sea, en un solo cuadro pueden mostrar más de una viñeta, ahorita lo voy a mostrar con Canva. La bibliografía o las fuentes de referencia son obligatorias, es decir, probablemente usen uno o dos textos y eso les permita conocer las fuentes de referencia, ¿no? Entonces no olviden esta parte porque sí es muy importante. Igual, exactamente igual que en todos los trabajos anteriores de cada semana, es obligatorio colocar fuentes de consulta, si no se están acercando a un plagio de nuevo. No tienen que ponerla en el cómic, ahorita les voy a poner dónde, les voy a decir dónde, que será en realidad en el formato que tienen que llenar. Y revisen el documento de la historieta como creación literaria, cosa que vamos a hacer ahora mismo. Tienen que hacer las actividades, vamos a abrir este. Para la historieta deben llenar este formato y además adjuntarle el enlace al cómic. Preferencia en Drive. Recuerden que si no está el enlace como público, pues no puedo hacer nada por ustedes y perderán básicamente su calificación será reprobatoria de todo el módulo si reprueban o si sacan una baja calificación en este texto, en esta historieta. Dice, ¿qué necesito para analizar textos literarios? En particular, la creación literaria y en particular los cómics. Ordena los pasos 1 al 30, según los que tú tengas. Ven, aquí vienen en las dos páginas, y deben poner mucha atención en lo que está ahí. Identifica los pasos previos a la lectura analítica de un texto. Decide si analizarás primero la experiencia estética o el aspecto técnico del texto. Define si es mejor empezar por el análisis de fondo o por el de forma. Y ojo, sombrea con rosa los pasos relacionados con el análisis de la forma y con verde el que le corresponde al fondo. Entonces vienen aquí, ustedes le ponen un número y colorean de rosa lo de forma y de verde lo de fondo. ¿Sí? Es obligatorio ordenarlos. Es obligatorio colorear todos. Y después que hayan hecho eso, tienen que contarme su experiencia en 5 líneas, de 5 a 15. Y decirme por qué decidiste ordenarlos de esa manera. ¿Sí? Fundamenta con base en lo que aprendiste durante todas las semanas anteriores. Este es básicamente un resumen de todas las semanas anteriores, tanto en la semana 1 como en la semana 3. Entonces, no debería ser un problema si han venido siguiendo la secuencia, si han estado siguiéndome en los videos o ustedes han estado comprometidos con su material. No creo que sea problema ordenar esto y mucho menos explicarlo. Viene acá la segunda parte. Primero es ordeno, reviso, subrayo y reflexiono y escribo. Luego de eso realizo mi creación literaria o mi historieta. Dice, elabora una historieta en la que cuentes tu experiencia durante el módulo 4. Para su realización usa tu creatividad y toma en cuenta lo siguiente. ¿Sabías algo de literatura y textos literarios? No tienen que contestar, por eso dice reflexiona, no contestes ahí, por favor. ¿Qué tan fácil o complicado resultó leer? Esto les puede ayudar, esto de qué tan fácil o complicado les resultó leer, les puede ayudar mucho para reflexionar antes de hacer su cómic. Luego, ¿qué tan fácil o complicado resultó leer los textos literarios de este módulo? ¿Qué experiencias de aprendizaje te ha dejado leer y analizar textos literarios durante este módulo? ¿Qué inquietud tienes de seguir leyendo? ¿Te atrae algún género en particular? ¿Quieres aventurarte a crear tus propios textos literarios como un pasatiempo o como una profesión del futuro? ¿Sí o no? Y contestan. Aquí no hay límite, podría ser un renglón, yo creo, un par de renglones para cada una de estas preguntas. Después viene, recuerda incluir, esta es la parte importante, la que quería llegar. Recuerda incluir, aquí está, lo voy a compartir.
que es la parte importantísima. Aquí, vean, aquí está la primera parte, que es donde yo ordeno y coloreo, luego redacto, luego las preguntas que no debo contestar y llegamos a la parte que me interesa mucho, que es la que estoy subrayando. Dice, recuerda incluir, además de los pasos que ordenaste en la primera parte del proyecto, aspectos como creación de mundos posibles, ficción y realidad, elementos divertidos, las características y situaciones de la vida cotidiana y actual que se presentan en la literatura, el contexto en que se produce una obra literaria, qué es lo que quieres compartir con quienes lean tu historieta. Todo eso va a ser explicado de una manera general como tema dentro de la historieta. ¿Sí? Y vienen los recursos, como hacer una historieta que ya vimos y cómo usar Pinkston, que también ahorita podemos revisar rápidamente. Elabora el guión de tu historieta. El guión no es obligatorio, pero se sugiere porque les permite a ustedes reconocer y prever algunos problemas y conflictos que puedan tener. Luego viene, elige tus personajes, el contexto y reflexiona sobre la experiencia estética que quieres que vivan tus personajes. Reflexiona sobre el lenguaje que usarás y la diferencia que hay entre el que se coloca en los globos y el de la explicación debajo de las imágenes. Son dos textos diferentes y recuerden, tienen que equilibrar la cantidad de información que aparece en los cómics, porque si es algo como de un concepto ahí todo aburrido de diccionario, pues no va a funcionar, ¿no? Entonces traten de equilibrar lo que dice un personaje y que eso sea verídico, que se crea, que sea creíble. Y luego elabora tu historieta con base en tu guión. Puedes realizarla como presentación en diapositivas, guardarla en la nube y compartir el enlace, usar la herramienta Pinkston, usar la herramienta Canva y compartir también el enlace. Y para finalizar, pega el enlace a tu historieta en el recuadro que se incluye debajo y antes de enviarlo comprueba que dicho enlace permita visualizar tu historieta. A fin de cerciorarte de esto, cópialo y pégalo en una ventana de incógnito privada para ver si abre. Es importante esto porque si no lo puedo revisar y no importa que tengan todo esto. Aquí viene la parte indispensable y lo que me da mucha pena, pero lo que impediría que tuvieran una calificación aprobatoria de todo el módulo. Si no ajusta los permisos de tu archivo, dice, tu evaluación depende de que tu archivo sea visible. Es decir, si hacen todo esto muy bien, excelente, pero el cómic no lo hacen, no lo veo, es 0. Entonces, es 0, les afecta mucho en su calificación. Y aquí tienes que poner fuentes de referencia. ¿Qué fuentes voy a poner? Por lo menos 2. Una va a ser fondo y forma, porque estás revisando fondo y forma aquí, el texto de la semana 1. Y la segunda va a ser esta. ¿Cuál es el tema de los materiales que hay en Prepa-INACEP? ¿Cuál es el tema que tomaste? Y ese tema, ¿cómo se desarrolla? Es decir, tienes que registrar, por ejemplo, si desarrollaste el tema de las nubes y del contexto histórico y de adaptación de una obra clásica al contexto real y actual, tienes que poner la bibliografía, un video, un texto, un PDF, etc. Tienes que ponerlo y tienes que poner por lo menos 2 fuentes. Yo creo que serían más, pero bueno, por lo menos 2 despido. Es básicamente lo que trata el texto, ¿no? Y esa es básicamente su presencia en el proyecto integrador. Ahora sí, vamos con esto en particular. Bueno, les decía lo de Pinkston. Perdón. Les decía lo de Pinkston que está acá. Acá está. Viene Pinkston, cómo empezar a utilizar Pinkston. Navegan en Pinkston. También viene Canva, que también yo les podré buscar algo sobre Canva en un momento. Y diferentes plantillas, tutoriales que pueden ser útiles, Mayfic Comics, realizar historietas, Whitey Comics, diferentes plantillas, no solo esa. Y luego existen algunos tutoriales, se agrega el siguiente sobre las historietas. Una que creaste tu cuenta, pulsa el crear un cómic ahora, que te llevará a la pantalla formato de cómic. Vamos a entrar rápidamente a Pinkston ahorita. Y dice el diseño de presentación, principiante y avanzado. En la segunda parte creas personajes que requieras, además de modificar escenas en su aspecto y tamaño. En ambos casos, después de seleccionar la situación, puedes agregar las viñetas que uses. Dice, Pinkston te permite guardar los cambios en cada una de tus viñetas y en la historieta completa para editarla después, pero no te permite guardarla en tu computadora.
imprimirla o compartirla. Sin embargo, una alternativa es que puedas realizar tu historieta y una vez que termines de editarla, saques una captura de pantalla y la coloques e insertes en alguna diapositiva o bien la subas a la nube. Entonces vamos a ver, aquí está Pinkston. Ahí está Pinkston. Y ya viene aquí, se pueden registrar, se deberían registrar. A lo mejor, no sé si le dan como alumnado, les va a pedir un correo. En realidad es muy fácil e intuitivo, lo pueden probar gratis. Tienen que dejar desafortunadamente una tarjeta de crédito o débito, entonces no es viable. Y vean aquí, ya está la aplicación, tiene aplicación me parece. Y ustedes van realizando cada uno de los cómics, le van poniendo la ambientación, el tipo de personajes, pueden describirlo. No hace falta dibujar ni ser artista como dice ahí. Y van bajando poco a poco. Placas de contenido, quién usa Pinkston, en qué universidades están usando Pinkston, por qué lo están usando y ahí como empecemos, ¿no? Vienen, por ejemplo, pueden revisar los paquetes de contenido. Hay algunas viñetas ya hechas, como que de cuestiones básicas, algunas cuestiones de estereotipos vienen ahí, entonces algo que sea más cercano a ustedes. Vienen algunos ya, repito, algunas plantillas, nada más ustedes tienen que elegir la que ustedes más quieran. Hay millones, hay miles de plantillas y eso les permite a ustedes acercarse un poquito, ¿no? Para que vean exactamente cómo va Pinkston en particular. Esto sería lo referente a Pinkston, que es el programa que estamos utilizando. Y ahorita les voy a poner uno, déjenme buscárselos, uno sobre Canva, con el cual vamos a ir cerrando. Bueno, antes de esto, vamos a ver recuerden por favor los requisitos del foro de integración y luego vamos a cerrar con lo de Canva. Ahí va. El foro de integración, que es el foro de la semana 4. Recuerden los requisitos. Esto lo vimos en la semana pasada y algunos no lo están llenando. Todas las participaciones deben llevar citas o paráfrasis y referencias. Es absolutamente obligatorio. Luego 5 a 8 renglones en más de 4 días. Recuerden, si lo hacen solo el sábado va a tener una penalización bastante importante. De hecho, no pueden aspirar al más del 7 si ustedes no colocan más de 4 días, ni bibliografías, ni fuentes de referencia. Una cosa que se les está olvidando es colocar citas. Solamente están poniendo la referencia hasta el final y ahí entonces, por eso su calificación no es 100 absoluto o 10 absoluto, porque no están poniendo citas o paráfrasis. Y viene acá reglas de etiqueta, seguir las reglas de etiqueta cuando contesten, sobre todo en la participación número 4 y el uso de mayúsculas y fuentes, signos ortográficos. Para finalizar la ortografía, yo sugiero que copien y peguen en uno de los textos que les puse. Aquí se los voy a poner. Vean, acá está en el foro de novedad. Ay, no, aquí no es. Está en el foro aprendiendo. Lo pongo todos los lunes. Vean acá. A ver, ahí va. Aquí. correctoronline.es. Le doy aquí. Comparto y vean aquí cómo tiene. Tiene el texto acá. Entonces lo que hago es copiar y pegar cualquier texto y me dice si hay errores ortográficos. No, vamos a ver acá si hay alguno. Vamos a copiar y pegar de la plataforma. Entonces, no sé, el que quieran ustedes. Por ejemplo, cómo usar Pinkston. Entonces, si no tiene, lo copio y lo pego. Ahí lo tengo. Le doy enviar y me hace correcciones sobre eso. Y me dice, no se encontró ningún error en el texto. Eso quiere decir que el texto está bien. Si hubiera algún error de conjugación, de comas, de puntos que detecte, la página pues, se los hará saber con colores. Entonces ya ahí lo corrigen. Incluso les muestra la corrección. Y después de que ustedes corrigen, ya pueden revisarlo, ¿no? Entonces, ya una vez que ustedes han hecho eso, pueden copiar esto y pegarlo a sus fuentes de referencia, que serían estas. Entonces ahí cuiden la ortografía, la redacción, el uso de comas, el uso de signos ortográficos en general, ¿no? Entonces, para eso es importante
que se tomen el tiempo. Voy a buscar una cuestión de cómo usar Canva. Desde el año pasado les puedo ayudar, pero no siempre es tan útil. Voy a ver nada más una pregunta. Ahora sí, antes de pasar al video de Canva, con el que vamos a ir finalizando la sesión de hoy, porque es la otra opción que tengo. Ya vimos PowerPoint, ya vimos Pinkston, diapositivas de Google es muy parecido a PowerPoint. Y ahora vamos con el cuarto, que es Canva. Yo personalmente uso Canva. Les voy a mostrar más bien también cómo lo hago. Pero por favor, vean aquí, estamos en Canva ya. Aquí le dan ustedes historieta y les aparecen todas las historietas, plantillas de historietas. Vean, ya están precargadas. Ahí no tienen que hacer nada, solo tienen que seleccionarla e ir cambiando. Aquí, por ejemplo, esta está vacía. Lo que pueden poner son los muñecos ahí, que también pueden descargar y subir. Es bastante intuitiva y bastante fácil. Entonces, les sugiero que utilicen. Esta me gusta mucho porque ya están precargadas, a diferencia de Pinkston, que tienes que ser un poco más meticuloso. También es muy fácil. Pero aquí, por ejemplo, tienes tú que ya están los muñecos puestos, solo tienes que poner, en algunos casos solo tienes que poner los diálogos, ¿no? Entonces, consideren esta parte de Canva. Ahorita voy a poner el video, pero antes también me gustaría mostrarles algunos ejemplos de dos ejemplos de cómics anteriores, de personas que han escrito sobre esto, para que vean lo que han hecho sus compañeros en otras generaciones. Ahí va. Este que me gusta también. Ahí va. Vean este texto. Vean la parte de arriba. Empieza: Félix se encontraba en la calle caminando cuando se encontró a una amiga. ¿Y qué tal, amigos? Soy Félix. Y habla, en breve estaré contando un poco lo que viví en el módulo 4. Habla de su experiencia en el módulo 4. Me acompañas al módulo 4. Inventa una historia. Son dos personas que están caminando y hablando sobre esto. Esto está hecho en Pinkston, que has estado viendo durante todo el módulo 4. Él explica y vean cómo explica cosas o temas. En realidad él hace esta persona hace una revisión general, pero eso no impide que explique algunos conceptos o varios conceptos. Vean como aquí. Empezando que un texto literario se empieza por un proceso de conocimiento del escritor, a quien va dirigido su texto y cómo va estructurado. Sigue hablando también de lo mismo. Luego la historia avanza. Una de los personajes le dice que no entiende, el otro le dice que sí. Y luego va a tomar el transporte. Esto es interesante. Habla de Frankenstein. Habla sobre muchos aspectos y muchos temas en particular. Mary Shelley le gustó ese tema y viene al final, ¿no? Entonces aquí son bastantes diapositivas. Son como 15, ¿no? Como 20 diapositivas. Y entonces, pues eso hace que sea muy rico este ejemplo de cómic. El otro, listo. El otro, aquí viene descubriendo nuevos límites. Mundos, perdón, 5 fue mi día de descanso, hasta 3 de la tarde y mi esposa me dijo que contaba un poco sobre la que aprendí en el módulo 4. Vienen sus experiencias, lecturas detalladas, explicaciones, toman en cuenta fondo y forma, hay anotaciones como lo dice el video, hay onomatopeyas como lo dice también esto, usa las herramientas, los globos. Está un poquito largo sus diálogos, pero son creíbles más o menos. Viene acá y su esposa le pregunta, lo hace en primera persona, el otro está hecho en tercera persona. Ve aquí, por ejemplo, está un poquito largo, habla de Sor Juana, de la primera semana. Y viene aquí lo de textos literarios, interesante plática, es una plática bastante cotidiana. Ya dice, así fue mi experiencia y aprendió conmigo, ¿no? Entonces, esta es otra forma de hacerlo, mucho más recargada hacia la información, mucho menos informal, es más formal, pero también es una forma válida de hacerlo. Cualquiera de los dos es importante para ustedes y les repito que así está estructurado el proyecto integrador. Ahora sí, antes de poner el video de Canva, ¿dudas?
tanto de foro como de proyecto. ¿Nadie? ¿No hay dudas? Hola, César, buenas noches. Hola. Este, bueno, hice una prueba en Canva. Sí. este, Así el archivo me baja como imágenes. Esas se pueden entonces pegar a PowerPoint ¿En Canva o en Pixton? en Canva. Ah, mira, te voy a mostrar cómo es en Canva. En Canva puedes descargar el archivo completo y ese archivo completo lo subes a Drive. Ahorita te muestro cómo. Ahí está. Vamos a suponer que tú quieres descargar este, ¿no? Ya hiciste este. Y ya lo elijo. Ahí está. Ya lo elegí. Ya van saliendo, ¿no? Ya terminé mi diapositiva. Le puse más textos. Le puse ya escribí, etcétera, ¿no? Ya acabé. Una vez que ya acabé de hacerlo, le doy aquí compartir y le doy bajo y le doy descargar. Y aquí le doy PDF. Aquí debe aparecer PDF. No sé por qué no está. Aquí está. PDF estándar. Le doy PDF estándar. Le doy descargar y listo. Lo descargo como un archivo normal, Ariadna, como un archivo en PDF. Y después ya lo subo a Drive y ese texto de Drive es el que me tienen que compartir. ¿Ok? ¿Está claro o lo repito? Sí, está claro. Nada más que, bueno, en un módulo anterior Ajá. hice un trabajo igual así en Canva. No me permitió bajarlo en PDF, sino como video en MP4. Por eso le comentaba. Ah, lo que pasa es que ustedes hacen videos. Cuando los hacen videos, preferiría que no hicieran videos, pero si ya lo hiciste, pues ya ni modo. Porque esos son más pesados. Los videos son más pesados, ¿no? Entonces a veces es más difícil que se reproduzcan. Y si ustedes no tienen una buena conexión a internet, se van a tardar mucho en. Pero, o sea, sí lo pueden descargar. Lo que también puedes hacer, Ariadna, es compartir el enlace. Aquí está este enlace. Y compartes tú el enlace, pero tienes que tener mucha atención en esto que dice el enlace de colaboración. Tienes que ponerle aquí cualquier persona que tenga el enlace. Eso me va a permitir a mí ver tu enlace. Si no me lo pones, va a ser muy difícil que yo lo vea. Si yo me tengo que registrar y eso, yo no lo voy a leer, no me voy a registrar. Entonces, es una responsabilidad de ustedes hacerlo visible para cualquier persona. Entonces, tengan mucho a la mano eso que dice cualquier persona que tenga el enlace. Eso también pasa en Drive. En Drive también tienen que cuidar mucho eso. ¿Va? Más dudas. Yo creo que con Bueno, esto, perdón. en esa parte, ¿no? Sí. Otra opción sería hacerlo en PowerPoint, Ajá. pero ya en PowerPoint se tendría que citar todas las imágenes, ¿verdad? Eh, sí, ese es el problema de PowerPoint, pero si tú utilizas imágenes de acceso libre, tienes que buscar en Google imágenes de acceso libre para que no te tardes tanto. Eh, no tienes que hacer eso de revisarlos y citarlos todos. Nada más citarías los textos, los dos que te estoy pidiendo, no todas las imágenes. Por lo menos haz una mención en el caso de PowerPoint para que no haya problemas de derechos de autor o de plagio en el caso de esto, ¿no? Con las imágenes es más difícil el plagio porque no estás plagiando, o sea, no tomarías todo el texto con todo imagen y texto, solo el texto, pero bueno, eso también es importante que lo consideres para hacerlo en PowerPoint. No es obligatorio, pero sí se sugiere que se haga una citación. Si utilizas imágenes libres de derecho, ahí no tendrías más que mencionarlo, pero no es necesario tanto conflicto. Entonces Canva es muy fácil, ya tiene las imágenes, no tienes que hacer prácticamente nada. Si quieres, entonces lo puedes hacer como Pinkston, copias, bueno, tomas captura de pantalla y lo haces en una presentación. También eso puede ser. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Más dudas, Ariadna? No, nada más sería eso, gracias. Si tienen alguna duda, el viernes estoy disponible para lo que ustedes necesiten. Pascual, ¿alguna duda? Muy bien, me voy a concentrar el viernes en el video de Canva.
Ahorita ya no lo voy a poner, ya está cumpliendo el tiempo. Entonces ya voy a dar por terminar la sesión. Muchas gracias por tu asistencia esta tarde-noche. Aprecio mucho que estén aquí, que hayan continuado en estas conversaciones y en estas eh, sesiones. Nos vemos el próximo viernes a las 6:45 de la tarde, hora del centro de México. Que les deseo que terminen muy bien y con éxito sus actividades y su foro. Y si tienen dudas, ya saben, por los medios tradicionales, el chat o bien correo electrónico. Muy buenas noches, que descansen y nos vemos el viernes.